revelación que Dios tiene para usted hoy. Escuche esto. Voy a leerlo otra vez porque sé que muchos estaban distraídos. Me detuve porque siento en el espíritu que hay distracción. Hay distracción y necesito que usted se ponga en esto. Póngase en esto, que esto es serio, hermano. Póngase en esto. Escuche esto. Lucas 46. Lucas capítulo 2, verso 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. Doctores de la ley, repito. Oyéndoles y preguntándoles. Sentado en medio de los doctores de la ley. Los doctores estaban oyéndole y haciéndole preguntas. ¿A quién? Usted se va a enterar a quién. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Oh my God. Dios mío. Dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Padre, gracias por su palabra. Gracias, Espíritu Santo. Toda la honra y toda la gloria es tuya, Maestro. Te alabamos y te bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque esta es tu palabra, Padre, la cual tú traes para nosotros, Señor, en esta noche y en este día. Jesús, el Maestro de Maestros. Dice la Biblia en Lucas capítulo 2 del verso 46 en adelante al 47, dice que había alguien que estaba en el templo, que estaba enseñando en medio, oiga bien, en medio de los doctores de la ley, y que ellos le hacían preguntas y él las respondía, y que todo el que estaba allí, verso 46, verso 47 dice, y que todo el que le oía responder a las preguntas que le hacían los doctores de la ley, sépase que cuando la Biblia está hablando de los doctores de la ley, tengo que aplicarte lo que se llama usos y costumbres del pueblo hebreo. Tengo que hablarte un poco de esto, de lo que son los usos y costumbres del pueblo de Israel, aún hoy en día. Cuando la Biblia está empleando el término que estaba sentado en medio de los doctores de la ley, nada más y nada menos, la persona que estaba ahí sentada, que todavía no te voy a desatar quién era, la persona que estaba ahí sentada, estaba sentada frente a personas que eran los más en el momento, entre comillas, los más aptos para enseñar la ley. Los más aptos para enseñar la cultura hebrea. Estos doctores de la ley eran reconocidos en todo el pueblo de Israel, respetados hasta su máxima autoridad, porque eran hombres cultos en la letra de verdad. Y cuando te hablo que eran hombres cultos en la letra, es que eran hombres sumamente celosos y estudiosos de la Torá, de la ley de Moisés. Eran hombres que estaban todo el tiempo prestos para estar enseñando y educando a muchas personas en lo que era la ley y la Torá. Esto era algo imprescindible en los tiempos, sobre todo cuando llegaban las fiestas de los tabernáculos. Oiga esto, por favor. Pero la persona que está en medio de ellos es nada más y nada menos que Jesús. Pero hay algo interesante aquí, aleluya, y esto te va a comenzar a ti a envolver en una gloria poderosa. Te vas a dar cuenta que Jesús no anda improvisando con tu vida, que Jesús no te está diciendo hoy una cosa para decirte otra mañana. Jesús sabe la ciencia y la omnisapiencia de todas las cosas hechas y las que aún han de hacerse. Escucha esto bien, por favor. Jesús a la edad de solo 12 años, Jesús a la edad de solo 12 años es llevado por sus tutores y padres terrenales, María y José, es llevado a estas fiestas. Pero al regreso de la fiesta, dice que María y José no se percataron de que Jesús se había quedado en el templo. Ay, Dios mío, agarra esto, que esto está que prende. Que Jesús se había quedado en el templo. Dice que habían caminado ya 3 días de camino y no se habían dado cuenta de que Jesús se había quedado en el templo. Y me llama mucho, pero mucho la atención algo aquí muy interesante, que cuando tú estudias los usos y costumbres de las tierras bíblicas, o sea, del pueblo de Israel, el pueblo de Dios,
te darás cuenta de un dato muy interesante. Por cultura, por costumbre, esta nación a todos sus niños lo educan y lo van formando desde los 5 años en la palabra. Presta atención a esto. Esta nación y esta cultura, desde los 5 años de edad, toma a estos niños y le dan literalmente un intensivo en lo que es la Torá, en lo que es la ley, en todo lo que tiene que ver con la palabra, en lo que Dios le había revelado a Moisés. Todavía hasta el sol de hoy, esto se hace en esa ciudad, en esa nación. Estos niños son realmente instruidos en la Torá, instruidos en la palabra. Son instruidos en lo que tú y yo conocemos como Antiguo Testamento. Ellos son llenos pero por completo en esto y le dan un intensivo muy fuerte a estos niños. Jesús también, como todo judío, fue introducido también en estas enseñanzas, pero había algo particular en Jesús. Había algo extraordinario en este niño de 12 años, que a pesar de su edad venía creciendo. Dice la Biblia en unos versos antes que el niño Jesús crecía en sabiduría y en inteligencia. Escucha esto, por favor. Este niño, a lo que tú y yo conocemos como niño en la etapa de 12 años, ya estaba llamando la atención. Y dice la Biblia que en esta fiesta José y María llevaron a Jesús siendo un niño apenas de 12 años. Y Jesús se quedó en el templo sin ellos saber. Pero Jesús no se quedó en el templo atrás de una paleta o de un chicle, o atrás de algo que le llamara la atención como un niño. No, Él se quedó en el templo enseñando la palabra. Y me llama la atención el hecho de que estuviera enseñando la palabra con solamente 12 años. Esto te tiene que decir a ti hoy en esta noche que al Dios que tú le sirves, al Dios que tú has profesado, al Dios que tú has aceptado, es el maestro de maestros, es el Dios de toda ciencia y de toda sabiduría, que solamente a la edad de solo 12 años pudo llamar la atención de los doctores de la ley de su época. Te estoy hablando de los hombres más intelectuales de su tiempo, los hombres más letrados, más estudiados y más reconocidos, fueron impactados por el mensaje de Jesús de apenas 12 años. Presta atención a esto. Escucha bien. Jesús está en el templo, está enseñando. Y según su cultura, cada niño a la edad de 5 años ya comienza a ser instruido en la ley y en la Torá. Pero lo que Jesús está revelando en el templo no es ley simplemente, ni tampoco es la Torá simplemente, sino que Jesús está revelando algo en el templo que aún los doctos de la Biblia, los doctores de la ley de su tiempo, están fuera de lugar y fuera de orden, porque no estaban entendiendo esta revelación que este niño le había traído. Oh my God, estos hombres estaban siendo impactados por este niño y le hacían preguntas tras preguntas. Jesús se las respondía una tras otra. Ellos estaban atónitos, ellos estaban chocados, ellos estaban impactados, porque no habían reconocido dentro de los seres humanos, aún dentro de su propia cultura, no habían reconocido un depósito de sabiduría tan grande pero tan impactante como el de Jesús. Pero lo más que le chocaba a esta gente era la edad que tenía Jesús. Lo más que le impactaba a esta gente era quien le estaba dando cátedra, quien le estaba dando una enseñanza, quien le estaba revelando el reino. Oh Shema, quien le estaba revelando el reino era nada más y nada menos un jovencito que ni a la adolescencia llegaba aún, de solamente 12 años. Por eso es que de lo más vil, escucha bien, por eso es que la palabra dice que de los más vil y de lo más menospreciado va a escoger Dios para avergonzar a los sabios. Dios no te está midiendo por tu intelecto o por tu diploma. Dios te está midiendo a ti por el corazón y la disposición que tú tienes para el reino. ¿Por qué te digo esto? Porque mientras Jesús enseñaba sin parar, dice la Biblia que fueron 3 días. Dice la Biblia que fueron 3 días de camino para José y María devolverse de nuevo a la ciudad y encontrar nada más y nada menos a Jesús con tan solo 12 años enseñar en el templo. Esto quiere decir, presta atención y no te descuides, esto quiere decir que Jesús tenía 3 días enseñando la palabra en el templo. Oh my God. Y nosotros vamos a la iglesia,
nos sentamos a escuchar un mensaje y por media hora o 30 minutos que tiene el mensaje ya no estamos durmiendo. Ay, Dios mío. Oh, Maxoquía, recibe lo que esto es maná. Ya no estamos durmiendo, ya estamos desesperados que despidan el culto, porque entendemos que un mensaje, por teología, tiene que, por más teología que haya y por más ciencia que haya, tiene que por mínimo durar de 30 a 45 minutos. Déjame decirte algo. Por eso es que mucha gente se queda corta a la hora de profundizar de la palabra. Dios mío, gracias, Padre. Porque para tú tener profundidad y revelación de la palabra, vas a tener que tener amor por la palabra. Vas a tener que tener pasión por el mensaje. Vas a tener que tener pasión por la revelación. Vas a tener que tener amor por el rema. Jesús tenía 3 días enseñando. Imagínate que tú y yo en un día como hoy nos lleven a una vigilia. Oye, esto que te voy a poner entre comillas. Una vigilia, que lo más natural de una vigilia es que puede empezar a las 12 y se termine a las 6 o 7 de la mañana. En los tiempos de ayer, como se dice por ahí, así era la vigilia. Empezaban a las 12 y se terminaban a las 6, 7 de la mañana. Hoy tú vas a una vigilia y la vigilia no pasan de 2 a 3 de la mañana, porque todo el mundo tiene el sueño pendiente y tiene su prioridad de irse a la cama. Dios mío, alguien está aquí, por favor. Por eso es que te estoy hablando de un niño que a ti y a mí, a los 12 años, ya comienza a darnos cátedra de lo que es tener pasión y revelación de la palabra. Este niño tenía 3 días enseñando en un templo, pero no a cualquier persona, no. Este hombre no se paró como un menáfago en una esquina. Este hombre no andaba de calle en calle predicando, no. Este hombre le estaba enseñando a unas ciertas personas particularmente. ¿A cuáles? A las personas con más influencias en sus tiempos sobre la gente popular o la gente común. Escucha bien, le estaba enseñando a los doctores de la ley por tener pasión de la palabra. Seca más solo boa. Por eso era que el niño Jesús, desde su temprana edad, comenzó a llamar la atención. No era porque hablaba de la ley, no era porque hablaba de la Torá, era porque tenía un mensaje distinto y tenía una revelación en su espíritu que no iba según el hombre, entre comillas. Escucha esto, según el hombre, entre comillas, la revelación de Jesús no estaba acorde con su edad. Sella. Por eso es que cuando Dios te va a usar, no importa que tú seas gago, no importa que tú no hables, no importa que tú no oigas. Cuando Dios te va a usar como quiera, para que la gente entienda de que la gloria es de Dios y que el poder es de Dios. 3 días de camino, escucha por favor, 3 días de camino. Vienen José y María devolviéndose y Jesús seguía enseñando. Jesús seguía enseñando, no teniendo en cuenta de que José y María no estaban ahí. La pasión que tenía este niño, ay Dios mío, a la edad de 12 años, a la edad que tenía Jesús, a la edad de 12 años tenía una pasión tan grande por la palabra, que por eso es que tú y yo tenemos 30, 25, 40 y 46 y no tenemos pasión. No tenemos amor, no tenemos pasión. Pero para tú redescubrir el reino, para tú ver el reino de Dios, tiene que haber pasión y hambre por la palabra. Tiene que haber pasión y hambre por el rema. Tiene que haber pasión y hambre por la revelación. Por eso era que Jesús llamaba la atención. Aquellos doctores de la ley que le quedaron muy corto a un Jesús de apenas 12 años. Escucha esto, por Dios. Esto, si tú conocieras a profundidad lo que yo te estoy hablando cuando te digo que dentro de los usos y costumbres de las tierras bíblicas, o sea, la tierra de Israel, tú te darías cuenta que lo que yo te estoy hablando en estos momentos es súper mega interesante, porque un doctor de la ley era lo más importante para un judío común y corriente. Los judíos común y corriente lo daban todo para que un solo maestro pudiera enseñarle. Escucha.
ella. Por eso es que cuando tú conoces de un Pablo que dice por referencia que se crió a los pies de Gamaliel, era diciéndote a ti que por sus usos y costumbres Pablo fue instruido en la ley fariseo de fariseo por medio de Gamaliel como maestro. Maestro de maestro era Gamaliel. Gamaliel tenía una reputación muy grande en su maestría y en sus enseñanzas. Por eso te estoy diciendo que Jesús apenas con 12 años sienta a estos doctores de la ley, sientas a estos sacerdotes, a estos líderes religiosos y le da una cátedra de lo que es el reino de los cielos. Lo más interesante de esto es lo que te voy a decir ahora de segundo punto. Mi alma te alaba, Jesús. Lo más interesante de esto es que cuando estos doctores de la ley están oyendo a Jesús con apenas 12 años hablar y disertar de la palabra de la manera que lo está haciendo con tanta profundidad, ellos mismos hacen estos cuestionamientos. ¿Escuchas cuáles cuestionamientos hacían los doctores de la ley? Ellos se preguntaban, ¿y este no es el hijo de José el carpintero y de María su mujer, que son de Nazaret? Vaya problema tan grande de estos doctores de la ley. ¿Sabes por qué problema tan grande? Porque todavía se siguen dando estas comparaciones. Cuando Dios toma a una persona del anonimato, cuando Dios toma a una persona de atrás de la cola, cuando Dios toma a una persona de un país remoto, cuando Dios toma a una persona de una familia X, de donde nadie está esperando nada bueno, de donde nadie está esperando que salga alguien ilustre, desde allí es que Dios le gusta lucirse con esas personas que Dios le gusta hacerse grande, de aquellas personas que la están viendo chiquita, de aquellas personas que quizás tú la ves pequeña, que quizás tú dices, ¿qué va a pasar allí? ¿Qué va a decir ese? ¿Qué va a hacer esa? Esas son las personas, tengo que decirte que son los mejores candidatos para que la gloria de Dios se manifieste y la ciencia del omnipotente sea manifestada en aquella vida. Aquellos doctores de la ley no estaban reconociendo a Jesús como una divinidad. Ellos lo que estaban viendo a un niño que era hijo de un carpintero. Oh, Shama Kima Soa Erra Bashaya Manda Kima. Y hay mucha gente que quizás no crean en tu depósito, que quizás no crean en tu llamado, porque se están viendo como el hijo de Chencha o el hijo de Chencho. Quizás te están viendo como el que atracaba o la que robaba. Quizás te están viendo como la que fumaba o la que se drogaba. Pero no se están dando cuenta que cuando Cristo llegó a tu vida, llegó para transicionarte, llegó para cambiarte, llegó para elevarte y para glorificar su gloria y su sapiencia en ti. Aquellos doctores de la ley, Shema, wow, Dios mío, siento a Dios Padre. Aquellos doctores de la ley, en lo que más perdieron el tiempo, escucha bien, Dios mío, Padre, gracias. Aquellos doctores de la ley, en los que más perdieron el tiempo fue en lo siguiente: era buscar la procedencia de aquel niño llamado Jesús. Los doctores de la ley se encargaron de saber su procedencia, porque ellos decían, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que toda nuestra vida nosotros la hemos dedicado a la Torá y a la ley? Nos hemos instruido, hemos sido reconocidos como doctores realmente de letra, dotados y reconocidos entre el público y entre todo el pueblo. ¿Y cómo es que este niño que viene de Nazaret, su papá es un carpintero y su madre es María, la esposa de él, que son de Nazaret, cómo es que este muchacho puede respondernos estas profundidades y venirnos a nosotros a darnos doctrina? ¿Sabe? Lo más triste es cuando te ven en el ojo de la carne y no en el ojo del espíritu. Ay, Dios mío. Porque ellos estaban viendo a Jesús como el hijo de José, pero no lo vieron a Jesús como el hijo de Dios. ¡Ey! ¡Calla, maso! Ellos no estaban viendo a Jesús en el espíritu.
Ellos estaban viendo a Jesús en la carne. Adaya Masaya. Ellos estaban sacando sus conclusiones en su carne. Ellos estaban sacando sus conclusiones como hombre. Por eso que hay gente, mi alma te alaba, Cristo. Hay gente que se puede equivocar contigo. Hay gente que se está equivocando con tu persona. Porque hay gente que te ven en la carne y no en el espíritu. Hay gente que te ven en lo humano y no en lo espiritual. Por eso que hay gente que están dando conclusiones desacertadas. Por eso que hay gente que están, ay Dios mío, que están determinando suerte a gente que ya están en gloria y en victoria. Porque no están espiritualmente mirando tu ministerio. No están espiritualmente mirando tu vida. No están espiritualmente mirando tu proceder. Te han marcado por un fracaso. Te han marcado por una desdicha. Te han marcado por algún vicio. Te han marcado por alguna derrota. Y creen que tú no te vas a levantar de allí. Y creen que tú no vas a profetizar más. Y creen que tú no vas. Ay, magaya maso. Erra basaya kimasa. Ellos miraban a Jesús como el hijo de José, pero no como el hijo de Dios. Por eso que hay gente que no sabe tu secreto. Ay, Sama. Hay gente que no sabe que tú eres indestructible. Hay gente que no sabe que por más que te ataquen, que por más que te persigan, es que no podrán aplastarte. Por más que te quieran hacer pasar vergüenzas y calamidades, no podrán hacértela pasar. Porque hay algo en tu esencia que no le ha sido revelada a ellos. Ay, Dios mío, alguien que agarre esta palabra y diga amén, por favor. Hay algo en tu esencia, en tu interior, que no le ha sido revelado a ellos. Por eso es que ellos veían a Jesús como un simple niño, hijo de un José carpintero, pero ellos no tenían los ojos abiertos para ver que el que estaba entre ellos era el Hijo del Padre de los cielos. Ellos no tenían los ojos abiertos para darse cuenta que ahí estaba el Señor de señores y el Rey de reyes, Jesucristo, la esencia de la eternidad, la esencia del Padre hecho hombre. Ellos no tenían los ojos abiertos. Por eso es que a mí me impacta más la atención lo que dice el verso 48 y verso 49 de Lucas capítulo 2. Escucha, dicen estos versos que cuando María y José entonces regresaron e encontraron al niño predicando y enseñando en el templo, ellos le dijeron a Jesús: pero ¿qué es esto que no has hecho? Y escucha lo que Jesús le responde. Dice la Biblia. Dice la Biblia en el verso 48. Escucha la respuesta de Jesús cuando María le dice: pero ¿qué es esto que tú no has hecho, Jesús? Oye la respuesta de Jesús. Por favor, necesito que alguien se apasione con la palabra. Yo necesito que cuando tú prediques se sienta la pasión de lo que tú estás predicando. Se siente el hambre de tu enseñanza, de que tú quieres enseñar, no para que te vean, no para que te admiren. Hay gente que puede verlo en el espíritu, que puede discernir cuando una persona tiene hambre cuando está enseñando, tiene hambre cuando se está metiendo en Dios. Escucha lo que dice el verso 48. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos ha hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Oye bien esto. Aún María, ay Dios mío, yo no sé si usted está ready para esto que yo le voy a decir ahora. Yo no sé si usted está listo para algo que yo le voy a soltar en este instante. En este instante yo le voy a soltar algo aquí a usted que usted mismo no va a comprenderlo. Yo sé que quizá no me comprenda. Escucha, pero tengo paz. Porque el Espíritu Santo se va a encargar de revelar esto. Escuche esto. María le está diciendo a Jesús: ¿qué es esto, hijo mío, que tú no has hecho? Tu padre y yo te hemos buscado. Pero la respuesta que le da Jesús me hace entender a mí que cuando María le dijo: tu padre y yo te estamos buscando, aún María no había entendido del todo, aún cuando la revelación del ángel que le habló a ella, hablándole que ella iba a concebir el Salvador, que ella iba a concebir al mismo Hijo de Dios en carne, aún María sabiendo esto, parece ser que en su instinto de madre, ella se había desconectado en ese entonces de esa realidad divina que había en Jesús. Oye, ¿por qué te digo esto? Porque cuando María cuestiona a Jesús, le dice: tu padre y yo te hemos estado buscando. A María se le está olvidando
que en el momento, Nikanda Masaya, él está haciendo lo que su padre quiere que él hiciera, anda y camanza, y que él no estaba sin su padre también estaba allí sentado con él. Ay, mi alma te alaba, porque si había un padre que Jesús tenía, era su padre que estaba en los cielos. Por eso que cuando Jesús le responde a María, le dice, óyeme, escucha, dice el verso, he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le respondió, ¿por qué me buscáis? Verso 49, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Oye esta respuesta que Jesús, oye la respuesta de un niño de 12 años. Emma. Pero María le está diciendo que era su padre que lo estaba buscando. ¿Por qué entonces Jesús le dice, pero tú no sabes que en los negocios de mi padre me conviene estar? ¿Por qué tú me estás buscando? Ay, Dios mío, mi alma te alaba. ¿Sabes lo que Jesús le estaba dejando dicho a María? Escúchame, tú has sido un instrumento para que yo me manifieste aquí en la tierra. Pero mi padre por excelencia, la esencia que yo tengo, mi ADN viene de arriba, no viene de los hombres. Y su voluntad es de que yo predique su palabra, de que yo traiga la revelación del reino. Alguien tiene que entender esto hoy. Los católicos, con todo el respeto, nunca van a entender este verso. Por eso fue que Jesús le dijo a María, ¿por qué tú me estás buscando? Yo no tengo humanamente una conexión contigo. Sama. Y Rabashaya Kenda la Basoya. Jesús le está diciendo a la misma María, porque tú me estás buscando, porque la esencia de mi padre es la que yo estoy manifestando en mí. ¿Quiénes son mis padres? ¿Quiénes son mis madres? Aún ha hecho, le dijo Dios en un tiempo después, el mismo Jesús a sus discípulos, en un tiempo que María y Jesús se le acercaron mientras él enseñaba en el monte. Uno de sus discípulos le dijo, maestro, te busca tu madre y tus hermanos. Jesús le dijo, ¿quiénes son mis hermanos y quién es mi madre? Mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del reino. Alguien puede tomar esta respuesta como arrogante, alguien puede tomar esta respuesta como rebeldía, pero yo tengo que decirte que cuando tú conoces tu esencia, ay Dios mío, cuando tú conoces tu esencia, cuando tú sabes quién te envió, cuando tú sabes quién te llamó, cuando tú sabes quién te escogió, muchas cosas tú podrás pasar, sí, muchas necesidades puedes pasar, pero hay algo que te va a identificar, hay algo que va a hablar de ti, y es cuando la gente te oiga hablar, cuando la gente te oiga predicar, cuando la gente te oiga disertar. Óyeme bien, la gente va a saber quien está hablando es una mujer de Dios, quien está hablando es un hombre de Dios, porque Dios dará testimonio de ti, de tu mensaje, de tu palabra, de tu revelación, porque tú no estás hablando por hablar, tú no estás trayendo revelación por traer revelación, tú estás trayendo la manifestación del cielo, y Dios mismo te va a respaldar. Cuando tú prediques, cuando tú disertes en la palabra, el Espíritu Santo dará testimonio de que hay un hombre de Dios que está predicando la palabra. Por eso hoy le tengo que decir a 2 o 3 aquí, apasionate por la palabra, apasionate por su mensaje. Son tiempos duros, son tiempos difíciles, son tiempos de angustia, muchas noticias negativas, muchos caos por todos lados, pero Dios te está diciendo en esta noche, apasionate por mi palabra, apasionate por mi mensaje, porque hay gente que se desespera por 30 minutos de un mensaje, por 40 minutos de un mensaje. Si Jesús duraba hasta 3 días predicando la palabra, disertando sin descansar, y la gente se maravillaba de su enseñanza. ¿Sabes por qué la gente lo oía? Porque la gente tenía hambre de la palabra. ¡Ey, Shama! Utensa, Kemalai. La gente tenía hambre de la palabra. La gente quería oír palabra de verdad. La gente tenía necesidad de escuchar la revelación del reino. Y hoy en el siglo XXI, la iglesia ha menguado tanto que estamos desesperados para que despidan. Estamos desesperados de que termine el sermón, porque las habichuelas no se están ablandando, porque el buffet no lo están cerrando. La gente no tiene como prioridad la revelación, pero quiere los milagros.
¡Ey, Shema! ¡Oh, Rabashekatamakanda, la basoa! La gente no tiene como prioridad el ser transformado por una palabra, pero quiere la prosperidad del reino. Por eso es que la palabra no se equivoca, porque la palabra tiene algo que tú y yo no lo vamos a cambiar. La palabra lo dice claro: buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Cuando tú te apasionas y te envuelves en lo que es de Dios, Dios se va a apasionar contigo y se va a envolver contigo. Así como Jesús mismo habló antes de subir a los cielos, le dijo: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Tú tienes que saber que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren hacer morada en ti. Quieren hacer morada en ti. Pero tú tienes que aprender a darle prioridad a lo que es de Dios. Por eso es que Jesús era el maestro de maestro. El maestro de maestro era Jesús. Porque aún los doctores de la ley de su época no le dieron ni por los tobillos a Jesús, siendo él tan solo de un niño de 12 años. Aún los maestros de su tiempo. Por eso es que hablar de Jesús, escúchame por favor, por eso es que hablar de Jesús a mí me apasiona. Por eso es que hablar de Jesús a mí me apasiona, me enloquece, me pone hyper. ¿Sabes por qué? Porque estoy hablando de la máxima expresión de sabiduría que caminó en la tierra. Estoy hablando de la máxima expresión de poder que caminó en la tierra. Estoy hablando de la máxima expresión que hay en los cielos. Te estoy hablando del más grande en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El que bajó los infiernos y le arrebató el reino, las llaves de la muerte a Satanás. Te estoy hablando de Jesús, la máxima expresión de todas las cosas, hechas y no hechas. Sheya Makaya. Elofai tan sai kem dai kam dai sha. Lifan dai kin dai sam dai kem dai so. Erabashai kam dai so han dai kam. Dios mío, siento liberación, siento una unción de liberación. Ei tan dai kam dai so. Jesús es la más alta expresión. Es el más poderoso y más grande que tú puedes escuchar. Jesús es la más grande manifestación de gloria que tú puedes oír, que tú puedes ver. Jesús es el maestro de maestro. Por eso es que hay personas que mientras estén cumpliendo con un horario en las iglesias, loco porque las iglesias termina el culto, loco porque en el momento se termina el servicio, para irse y hacer de sus quehaceres, o sea, dándole prioridad a lo que lo han envuelto su vida. Por eso es que hay gente que no avanza en el evangelio. La gente no avanza porque no tiene hambre. La gente no tiene hambre de ver y escuchar la palabra. La gente no quiere ser instruida. La gente no quiere enseñada. La gente no quiere ser enseñada. No quiere ser en realidad elaborada por el maestro de maestros. No quiere ser realmente restaurada por el verdadero alfarero que es Cristo. 3 días disertando la palabra, 3 días enseñando la palabra. Por eso es cuando tú ves en el libro, en el Nuevo Testamento, cuando tú oyes de un Pablo que disertaba por horas, dice la Biblia que disertaba por horas Pablo, y que Eutico estaba en el segundo nivel del piso de la sinagoga. Oye esto. En el segundo nivel del piso de la sinagoga habla de un Eutico que estaba escuchando a Pablo. Y Pablo disertaba por horas estaba disertando Pablo. O sea, Pablo tenía 3 o 4 horas predicando un mensaje. Un mensaje tenía Pablo predicando. Y nosotros estamos desesperados de que tenemos 40 minutos, 30 minutos. Escucha bien. Dice que Eutico se durmió. Se durmió Eutico y cayó del segundo nivel. Cayó al piso
y todos lo dieron por muerto. Oye, ¿por qué te estoy dando esto entre comillas? Y todos dieron por muerto a Eutico. Dice que cuando vieron a Eutico tendido en el suelo, lo dieron por muerto. Y Pablo se acercó y orando fervientemente por él, dice que se levantó y se restauró y se volvió y se incorporó. Alguien tiene que saber, ay Dios mío, que por más largo que tú oigas ese mensaje, o por más simple que para ti seas, está levantando a un Eutico, anda manso que endalaya, que quizás esté caído, que se cayó de la segunda y tiene que ser levantado por un Pablo como tú o como yo, que le predique la palabra. No importa el tiempo que yo me coja, no importa el espacio o el momento, pero cuando la palabra llega a un corazón que tiene hambre, que tiene deseo y tiene sed de lo que es la revelación del cielo, algo va a pasar con esa persona, algo va a pasar con ese hombre, algo va a pasar con esa mujer, porque está recibiendo una transformación sobre una enseñanza que solamente la da el reino de los cielos. Por eso fue que Jesús impactó a sus líderes de su época, por eso fue que Jesús impactó a los sacerdotes, por eso fue que Jesús impactó a los escribas, por eso fue que Jesús impactó a los fariseos, por eso fue que Jesús impactó a los maestros de la ley, por eso fue que Jesús impactó a la religión, porque Él no vino a traer una religión, Jesús vino a traer una revelación, Jesús vino a traer vida, Jesús vino a traer gozo, Jesús vino a traer la reconciliación, a reconciliar el hombre con Dios, a traer de nuevo a traer de nuevo la restauración, a levantar de nuevo al hombre de la caída del primer Adán. Jesús vino a traer algo muy diferente. Jesús vino a traer la restauración de tu familia, la restauración de tu matrimonio, la restauración de tu hijo, la restauración de tus finanzas, la restauración de tu ministerio. Jesús no vino a traer una religión, Él vino a traer una revelación que necesitábamos, que era necesaria. Por eso Jesús decía: es necesario que el Hijo del Hombre muera y que resucite al tercer día. Es necesario, porque es necesario que yo ascienda a los cielos para que se manifieste el Espíritu Santo. Habían cosas que Jesús no podía dársela del todo a los discípulos. Habían cosas que Jesús no podía dársela del todo a la gente, porque eran cosas que venían tras su tiempo, estaban calculadas para un tiempo determinado. Por eso era que Jesús le hablaba con parábolas, porque Jesús sabía que muchos de ellos no entendían. Aún sus propios discípulos no entendían a Jesús. Cuando Él decía: es necesario que yo padezca, es necesario que yo padezca, es necesario que yo vaya, es necesario que me crucifiquen, es necesario que yo muera. Aún sus propios discípulos lo persuadían y le decían: maestro, tú no tienes que morir, maestro, tú no tienes que ir a esa cruz. Y Jesús le dijo a un Pedro que trató de persuadirlo para que no fuese a Jerusalén. Jesús mismo le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Alguien está entendiendo, por favor, lo que te estoy hablando en esta noche? Hay gente que se van a querer congraciar contigo, de que porque te tienen pena, de que porque te tienen lástima, de que porque tú estás pasando necesidades, de que porque tú estás pasando tribulaciones. Hay gente que no va a ver gloria, hay gente que lo que va a ver es desorden, muerte, crisis, escasez en tu vida, y se van a querer alejar de ti porque ven que prácticamente se está yendo a un precipicio, a un hoyo profundo, a donde creen que no te vas a levantar, a donde crees que no te vas a restaurar. Hay gente que se te va a despegar porque creen que tú no estás dando nada, que tú no estás dando vida, que tampoco hay resultado contigo, pero son gente que no están viendo tu gloria. Hay gente que no está viendo que es necesario que tú vayas al Carmelo, que tú vayas al Monte Carmelo. Hay gente que no entiende que tú necesitas cargar tu cruz, que tú necesitas cargar esa cruz también, que tú tienes que subirla al Monte Carmelo, que tú tienes que llevar tu cruz
Así como Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, sígame, porque cualquiera que es digno de mí, tómela, porque el que la deje no es digno de mí. Eso lo dijo Jesús. Te está diciendo en pocas palabras, no importa el problema, no importa la escasez, no importa la necesidad, no importa el ataque, no importa que el infierno se vuelque contigo, pero si tú estás dando la talla, si tú no te devuelves, si tú no echas para atrás, si tú agarras la cruz, la subes al Carmelo, vas a ver la gloria de Dios. Wow, Dios mío, mira, hasta el reloj se me rompió, Dios mío. Vas a ver la gloria de Dios, Padre, qué gloria, Sema. Erra Masaya Kanda, la Masoquenda. Mire eso, mire eso, mire. Hasta el reloj se rompió, hermano. Ay, Dios mío. Siento a Dios. Kika Mansole Prataramasokanda. Uy, santo, Él vive, Él vive. Él vive. Kua Mansa Lebra, aquí Masaya. Yo quiero correr aquí. Enda mansa, calla manso. Los milagros, los mensajes no lo comparte nadie, porque nadie quiere escuchar mensajes. Ahora tú compartes que un paralítico se levanta y lo compartes chencho, chencha, perencejo, sutanejo, porque la gente lo que quiere es el show. La gente lo que quiere es el protagonismo. La gente no quiere ser transformado por la palabra. La gente no quiere escuchar palabra. La gente no quiere ser confrontado, cambiado. Shema, Shama, Himalaya, Shama. Por eso es que yo necesito que 2 o 3 entiendan que tú le estás sirviendo al mayor hombre con mayor depósito de gloria y con mayor depósito de unción. Aleluya. Padre, yo oro por los débiles en la fe. El libro de Santiago habla de los débiles en la fe. Oh, que oremos por ellos. Hay que tener paciencia con ellos. No desespere, hermano, por la gente que usted le predica y usted ve que no se arrepienten, que no se convierten, que no hacen caso. No desista de predicarle. No desista de evangelizarle. Sígale predicando, sígale evangelizando, sígale hablando, sígale enseñando, sígale exponiéndole el reino. No desista, porque eso es lo que quiere el diablo, que usted desista, que usted no hable, que usted no predique, que usted se canse, que usted se desencante. Dios te bendiga, Alessandra García. No desista de manifestar la palabra de Dios. Jesús el mayor maestro. Jesús, el maestro de maestros. Jesús es tu Dios. No temas en abrir la boca, no temas en abrirla, no temas en hablar de Él. No desmayes, no te canses. Dios te va a hacer quedar bien. Dios va a hablar por ti. La gente se va a dar cuenta nada más de oírte. La gente se va a dar cuenta que eres una ungida, que eres un ungido. Solamente por escucharte la gente se va a dar cuenta la pasión y el temor que hay en ti de Dios. Voy a darte esto por último. Con esto cierro. Déjame verlo. 15 minutos. Mire, hermano, que mire, se rompió el reloj. No es relajándolo, mire. Aleluya. Escuche esto, escuche esto. Escuche esto y con esto termino. Araceli, te bendigo, guerrera del Altísimo. Te bendigo, guerrera, te bendigo, te bendigo. Dice la Biblia en Hechos. Esteban, en el libro de los Hechos, habla de Esteban. Se podría decir teológicamente hablando, y présteme atención, no se distraiga, présteme atención, mírenme a mí aquí, por favor. En el libro de los Hechos habla de Esteban. Teológicamente hablando, dice la teología que Esteban se levantó como el primer evangelista, el primer hombre con una unción evangelística. Ciertamente hay una mujer de que la Biblia señala teológicamente como una mujer evangelista, que fue la mujer samaritana con la que Jesús se encontró en el pozo. La que Jesús le habló de los maridos y que aún el que tenía no era de ella. Esa mujer salió a pregonar y a hablar del evangelio y de lo que Jesús le había hablado. Pero entre los judíos, Esteban fue señalado como el primer evangelista con la revelación del reino. Y mira por qué te estoy diciendo esto de Esteban y con esto concluyo. Para que tú veas cuando yo te hablo de lo que es revelación de reino. Para que tú veas de qué yo te hablo cuando te hablo de manifestación de reino. Oye, ¿qué yo te quiero decir con esto? Dice la Biblia que cuando Esteban disertaba la palabra y hablaba de la palabra, dice la Biblia que cuando los maestros de la ley
Preste atención a esto, por favor, para que usted entienda lo que es cargar un mensaje con revelación. Dice la Biblia que cuando Esteban hablaba, dices que los maestros corrían los dientes y se enfurecían al escuchar a Esteban disertar y predicar, porque le molestaba escuchar el mensaje de Esteban. ¿Y sabe qué quería decir esto, hermanos? Era que la revelación de la que Esteban estaba exponiendo, lo estaba a ellos literalmente desenmascarando. Era por un mensaje que salía vivo, era una revelación distinta, era un mensaje que chocaba, era un mensaje que confrontaba, era un mensaje que transformaba, pero la gente tenía hambre de escucharlo. La gente no estaba desesperada por salir de la sinagoga. La gente no estaba desesperada por salir y irse a sus casas. No, la gente quería escuchar el mensaje. La gente quería escuchar la palabra. Jesús, el maestro de maestros. Yo quiero bendecirte en este día. Quiero bendecirte en esta noche y declarar sobre tu vida el favor y la gracia de Dios. Que el Dios Todopoderoso supla todas tus